Mano Martín, tiene el micrófono apagado. Amén. Gracias, mi hermano. Los saludo a todos en el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor por regalarnos esta hermosa mañana y esta oportunidad de estar aquí congregados en su presencia para adorarle a Él y también para escuchar su palabra maravillosa, que es la que moldea nuestra vida. Amén. Él hace de nosotros nuevas personas y eso lo hace por su palabra. Amén. Así que hoy tenemos un tema para cada uno de nosotros, que es el carácter de Dios en mí. El carácter de Dios en mí. Amén. Ese es el tema que vamos a compartir. Lo vamos a compartir entre el día de hoy y el próximo domingo. Hoy vamos a abarcar una parte, unos 30 minuticos, y el próximo domingo continuamos. Amén. Entonces vamos a meditar ahí en la palabra del Señor. Amén. Les voy a compartir aquí para que ustedes tengan allá también y podamos ir viendo la palabra del Señor. Amén. El tema que vamos a compartir es el carácter de Dios en mí. Amén. El carácter de Dios en mí. Qué bueno tener ese carácter que es el que nos hace a nosotros ser como Dios, que las personas puedan ver a Dios en nuestra vida. Amén. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, termina diciendo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que tengamos esa forma de Él. La Biblia dice que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Él, y si pensamos como Él, comenzamos a actuar como Él actuaría. Así que qué bueno que el carácter de Dios se vaya formando en nuestra vida cada día. Que Él crezca, dice la palabra del Señor, y que nosotros menguemos, ¿ya? Ese nosotros, nuestro viejo hombre, vaya menguando en nuestra vida y que vaya creciendo Dios en nosotros. Así que así se va formando el carácter de Dios en nuestra vida. En cuanto al concepto del carácter de Dios, cuando hablamos del carácter, nos estamos refiriendo a los rasgos, a las cualidades que indican la naturaleza, la manera de pensar y actuar de un creyente que lo distingue de los demás. Así que si el Señor Jesucristo se va formando en nosotros, entonces vamos a tener los rasgos de Él. Entonces nosotros como cristianos ya no decimos mentira, porque es que somos cristianos. El Señor se va formando en nosotros, y en nuestro Dios no hay ningún ápice de mentira. Él siempre dice la verdad. De por sí, Él es la verdad. Entonces, así es cuando se va formando el carácter de Dios en nosotros. Tenemos los rasgos de Él. Somos comprensivos los unos con los otros. Entonces son cualidades de nuestro Dios que se van formando en nuestro ser, en nuestra vida, para el beneficio de nuestra vida espiritual y para el beneficio también de las personas que nos rodean, que puedan ver a Cristo en nuestra vida. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos porque somos cristocéntricos. Cristo es el centro de nuestra vida. Se hace que nos distingan por ser cristianos, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de pensar, por las cualidades que se hacen en nosotros, que nos hacen parecernos a Cristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una de las cualidades principales, como primera está acá, es unos rasgos que son característicos del que el carácter de Dios se va formando en nuestra vida, es el carácter espiritual, ese rasgo espiritual. ¿Y cuál es ese rasgo espiritual? Es la esencia del reino de Dios, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El reino de Dios, o sea, que Jesús reine en nuestra vida,
que Él sea el centro de nuestro ser. Y entonces así la obra del Espíritu Santo va creciendo en cada creyente. En otras palabras, es el gobierno del Señor. Es el Señor Jesús gobernando nuestra vida. Es decir, el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestra vida, quien nos capacita para tener un andar agradable a la manera de Dios. Así que el Espíritu Santo es una característica especial del carácter de Dios. Y es que nosotros comenzamos a andar de manera que a Dios le agrade, que Él esté contento con tu vida, que Él esté contento con mi vida, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de pensar. Así que esto del rasgo espiritual tiene sus características, como tener una vida donde el Espíritu Santo ha tomado el control de nuestro ser, y entonces eso produce el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces produce ese fruto en nuestra vida, porque entonces el control de nuestra vida está en las manos de este Dios maravilloso. Y como rasgo espiritual podemos decir que no es emocionalismo. Nosotros no somos espirituales porque nos emocionamos y entonces esa emoción parece que nos hace espiritual. No, Señor, ni por nuestro propio esfuerzo. Nadie puede ser espiritual porque haga un esfuerzo por hacerlo. Nosotros somos espirituales por permanecer en Cristo, así como el pámpano en la vid, dice en San Juan capítulo 15, que el pámpano debe de permanecer en la vid, y dice, y separados de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Así que es una característica especial para nosotros tener esa forma de Cristo, es la parte espiritual, ser como Él, pensar como Él, pero no es por nuestro propio esfuerzo ni porque nos emocionemos en ser como Él, sino que permanezcamos pegados a la vida verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Y como pámpanos debemos estar pegados a esa vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros los cristianos no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Cuando vivimos según el Espíritu, entonces somos espirituales. Pero cuando vivimos según la carne, somos carnales. Pero nosotros debemos ser espirituales. Y dice eso es que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Así que para ser espirituales, el Espíritu de Dios debe vivir dentro de nosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no anda conforme al Espíritu Santo, o sea, conforme a Dios, conforme a lo que Él manda en su palabra, dice, no es de Él. Así que es un rasgo, una característica espiritual para poder ser como Él es. El segundo punto dice, debemos ser auténticos. Nosotros como cristianos debemos ser auténticos, ser realmente lo que parece o se dice que es. Si somos cristianos, se debe parecer ser auténtico, que se muestra tal cual es. Por lo tanto, cuenta con la suficiente autoridad para generar confianza. Nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que ser originales. No como que juguemos a ser cristianos, no, es que somos cristianos. No es que parezca que soy cristiano, que soy evangélico, que soy seguidor de Cristo. Somos cristianos, somos evangélicos porque creemos al evangelio de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Así que como Dios es verdadero, a Él le agrada la autenticidad. Que seamos originales, que seamos auténticos, es una característica especial. Y eso lo da el Espíritu Santo en nuestra vida. Y en esto de ser auténticos, dice Efesios 4:25, por lo cual, para nosotros poder ser originales, ser auténticos, dice, por lo cual, desechando la mentira. Es una de las primeras cosas que hay que dejar la mentira.
A todo el que quiera ser cristiano, que quiera ser una persona consagrada a Dios, debe dejar la mentira. Y dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Debemos hablar verdad el uno con el otro, porque somos miembros los unos de los otros. Así que para poder tener una vida espiritual auténtica, hay que hablar verdad, hay que dejar la mentira a un lado y hablar verdad los unos con los otros. Por eso una vez el Señor, cuando vio a Natanael en Juan capítulo 1 versículo 47, dice que Jesús vio a este señor Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué bueno que Jesús pueda decir de ti y de mí eso. He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Ver esas personas auténticas espiritualmente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como tercer rasgo, nosotros tenemos que ser leal. Esa es una característica, un rasgo especial para que el carácter de Dios se vaya formando en nuestra vida. Se considera leal aquel que cumple su palabra. Qué bueno que nosotros que somos cristianos, que somos espirituales, cumplamos la palabra que decimos. Cuando uno cumple la palabra es porque no es mentiroso. Hay personas que a veces dicen: ve, tal día te pago, y pasa el día y viene otro día, y pasa el mes y viene otro mes, y no cumple su palabra, no cumple lo que dice. Por eso, si nosotros le prometemos algo a alguien, si le prometemos algo a la familia, a los hijos, hay que cumplirle, porque tenemos que ser leales. Eso es una característica, es un rasgo de la presencia de Dios en nosotros, que lo que decimos lo cumplimos. Es alguien quien se puede confiar, eso es ser leal. Y quien actúa sin traicionar los principios cristianos. Así que nosotros como cristianos tenemos unos principios a los cuales tenemos que ser leales, no fallarle. Eso es una característica especial de tener a Dios en nuestra vida. Dice en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Cuando nosotros a algo es sí, ve, yo te pago, tú me vas a pagar ese día, sí, pero no puedo, no te comprometas, ¿sabe? Porque es que no podemos quedar mal. Hay cosas, nosotros conocemos nuestra situación y hay cosas en las que no nos podemos comprometer. Entonces mejor no comprometerse para no quedar mal. Pero qué bueno que nosotros, en lo que sí, digamos que sí, las personas puedan confiar en nosotros y nosotros poder ser leal a la palabra de Dios. ¿Sabe? En la Biblia encontramos un ejemplo de lealtad. José es un ejemplo bíblico de lealtad. Potifar le dejó toda su casa, toda su hacienda, todo lo que era de él en su casa, pero lo único que no era su mujer. Y él respetó todo. Él fue leal. Prefirió que le dijeran lo que sea, que lo metieran preso, pero ser leal. Así que nosotros como cristianos tenemos que ser leal a nuestro Dios, ser leal a la palabra del Señor. También hay una característica especial de tener el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos ese carácter de Cristo en nuestra vida, ese rasgo característico que lo hace ser cristiano, como ser diligente, una persona diligente. ¿Y qué quiere decir eso? Quien pone mucho interés, quien pone esmero, rapidez y eficacia en la realización de las tareas propias de su ministerio, en el cumplimiento de una responsabilidad o encargo. Así que nosotros tenemos que ser diligentes en lo que Dios nos ha encargado. Dios te ha dado de pronto a ti un cargo, te ha dado una familia, te ha dado unos hijos, te ha dado un hogar. Y en eso que el Señor nos ha encargado, tenemos que ser diligentes. No nos podemos descuidar en las cosas que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado una familia, hay que estar pendiente.
Si Dios te dio un cargo en la iglesia, no te puedes descuidar con ese cargo. Ese cargo no te lo dio el pastor. Ese cargo no te lo dio alguien por ahí en particular. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Si Dios te dio un ministerio, tienes que cuidarlo. Alguno le ha dado el ministerio de la música, tienen que cuidar ese ministerio. Alguno le ha dado el ministerio de cantar, tienes que cantar para la gloria de Dios. Si Dios te dio un ministerio de maestro, tienes que ponerlo en las manos de Dios y ponerlo a utilizar. No esperes que el director de maestro te llame. No, ponte en las manos de Dios. Fue Dios quien te dio ese ministerio para usarlo para la presencia del Señor. ¿Sabe? Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Hay cosas que requieren diligencia y no podemos ser perezosos, sino que dice la palabra de Dios, ferviente en espíritu, sirviendo al pastor. No, sirviendo al Señor. Lo que hacemos no es para el pastor, lo que hacemos no es para la junta local, no es para la congregación, lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso dice, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué bueno que tú sepas que lo que tú haces, que lo que yo hago, lo hacemos para la gloria de Dios. Y eso hay que hacerlo con diligencia. Cuando tenemos esa diligencia, se va formando el carácter de Dios en nuestra vida. Dice que también en la diligencia encontramos en la historia de Boaz y Ruth. En este caso de Boaz y Ruth, por el consejo de Noemí, ella va a la era y le dice que él la puede redimir porque es pariente cercano. Y dice en Ruth 13:18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Qué bueno cuando hay esa confianza en que alguien es diligente, que cuando alguien no deja las cosas a media, que cuando tú confías en alguien que tiene las características de Cristo, que nunca te va a dejar las cosas por ahí tiradas. Recuerdo cuando Jesús iba hacia el Calvario, llegó un momento que dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él tenía una meta trazada y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bueno que podamos ser diligentes, que cuando nos encarguen algo, sepa la persona que nos encargó que lo vamos a cumplir, que lo vamos a llevar a cabo. Así pasó en este caso de Boaz, Ruth y Noemí. Qué bueno cuando hay esa confianza. No, él es diligente, pero hay personas que de pronto se le encarga algo y lo dejan tirado. ¿Sabe? En la iglesia, si Dios te encarga algo, no lo dejes tirado, porque es una característica del cristiano llevar a cabo las cosas, no importa la circunstancia, pero si Dios nos coloca en algo, vamos a salir en victoria, vamos a confiar y vamos a ser diligentes en el nombre de Jesús. Otro rasgo característico de ser espirituales, de tener el carácter de Dios, es que seamos transparentes. Ser transparente, hacer las cosas correctamente, está relacionado con la intención que nos mueve a actuar de determinada manera. El Señor ve más allá de las acciones. Él conoce nuestros motivos, sabe cómo nos comportamos. Él conoce todas las cosas. Por eso dice en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vea, el Señor conoce todas las cosas. Por eso nosotros tenemos que actuar transparentemente. No podemos tener cosas ocultas
que voy a tener esto aquí tapadito, que nadie se dé cuenta. Ahí están los ojos de Dios que están viendo todo lo que hacemos. Dice, Él conoce las intenciones, nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor que todavía no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe qué es lo que vamos a decir. Así que nosotros tenemos que actuar transparentemente, no con cosas ocultas por ahí, con cosas escondidas, sino ser esos verdaderos cristianos, que tengamos esos rasgos característicos de Cristo, que el carácter de Dios se vaya formando en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Vean, entre ser transparentes, había un rey llamado Amasías. Pero dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas 25:2. El rey Amasías hizo lo recto. Amasías hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. No fue de perfecto corazón. Así que Amasías hizo lo recto delante de las personas para que lo vieran, pero no de perfecto corazón. Hay gente que hace las cosas y las hace de mala gana. A veces el padre, la madre o en la empresa, en el lugar donde tú trabajas, de pronto le encomiendan hacer algo, pero de pronto lo haces y lo hace lo recto, pero no lo hace de perfecto corazón, lo hace de mala gana. Así te feliciten, dice, quedó bien hecho, pero en su interior lo hizo bravo, lo hizo enojado, lo hizo de mala gana. Pero para Dios hay que hacer las cosas bien hechas desde lo más profundo de nuestro ser. Por eso este rey Amasías hizo lo recto, pero no de perfecto corazón. Qué bueno que nosotros, si nos consagramos a Dios, sea de perfecto corazón, sea desde lo más profundo de nuestro ser, hacer las cosas transparentemente, hacer las cosas para Dios. En Hechos capítulo 5 nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. Este caso de Ananías y Zafira, que sustrajeron del precio de la heredad y trajeron solo una parte. Todas las personas en esa época se convertían al cristianismo, vendían sus propiedades y traían todo a los pies del Señor y se lo entregaban a los discípulos. Pero vemos que Ananías y Zafira, ellos quisieron recibir honra, quisieron recibir esos halagos y vendieron su propiedad, que la cual era de ellos. Ellos podían hacer con eso lo que ellos quisieran, pero ellos querían recibir honra, recibir gloria. Así que ellos vendieron su propiedad, sacaron una parte de la propiedad de la venta que habían hecho y trajeron el resto a los pies de los discípulos. Pero en lo que ellos hacían era diciendo que habían traído todo, pero no era así. No eran transparentes. Y sabe, ellos terminaron mal y terminaron en la sepultura, porque sabe, a Dios le gusta que seamos transparentes, que hagamos las cosas correctamente, de corazón perfecto, que hagamos las cosas de agrado a Dios. Así que para nosotros ser espirituales tenemos que ser transparentes. No tenemos que tener cosas guardadas por ahí, escondidas. A Dios no se le esconde nada. Para delante de Él todo es transparente. Para Él no hay oscuridad. Para Él no hay escondrijos donde la persona se meta. No, todo está clarito a la presencia del Señor. Así que qué bueno que nosotros como cristianos seamos fieles al Señor y seamos transparentes. Hay otra característica especial y es que seamos íntegros. Íntegro. ¿Qué es íntegro? Aquel que es irreprensible, que no merece reprensión, un hombre que acepta sus errores y los corrige oportunamente. Qué bueno. La Biblia dice que para servirle al Señor hay que ser irreprensible. No es que no cometa errores, sí los comete. Sí cometemos errores, nos equivocamos, somos seres humanos. Pero aceptamos nuestras equivocaciones, aceptamos nuestros errores, eso es ser íntegro. Que si me equivoco, pueda escuchar que yo me equivoqué, perdón, hice las cosas como no eran.
Y uno pide perdón y corrige, hace la corrección a lo que venía haciendo. Así que qué bueno que nosotros podamos ser íntegros, esas personas irreprensibles, que no merece reprensión, un hombre que acepta sus errores y los corregimos oportunamente. En Hechos 11:24 encontramos la historia. Berna fue un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bueno que nosotros seamos llenos de la presencia de Dios, llenos de esa fe maravillosa. Es un rasgo muy especial. Pablo mostró su integridad en el discurso de despedida a los ancianos en Mileto. En Hechos 20 del 17 al 38. Ahí nos cuenta ese discurso de Pablo. Pero qué bueno que él mostró toda su integridad. Y dice en Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Qué bueno que usted ahí donde usted está frente a su pantalla pueda decir, para yo ser consagrado a Dios, para yo ser una persona espiritual que agrada a Dios, no le hago caso a nada. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y que más y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Porque Dios a ti te ha dado un ministerio, a ti te ha dado un ministerio. De pronto tú no lo has descubierto, pero tú tienes un ministerio de parte de Dios. Y de ese ministerio hay que darle cuenta a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hay que darle cuenta a Dios por ese ministerio que hemos recibido del Señor, por ese ministerio que hemos recibido de Él. No lo recibió del pastor, no lo ha recibido de alguien en particular, lo ha recibido de Dios. El ministerio, dice el apóstol Pablo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, para dar testimonio de ese evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno que tú y yo podamos dar testimonio de este Dios maravilloso, que las personas puedan ver a Jesucristo en nuestra vida. ¿Sabe? Dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, yo los quiero como a hijos. ¿Sabe? El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, o sea, el apóstol para ti y para mí, dice, yo los quiero como a hijos. Pero mientras no lleguen a ser como Cristo, y para nosotros llegar a ser como Cristo tenemos que ser espirituales, tener el carácter de Dios en nuestro ser. Y entonces dice, mientras no lleguen a ser como Cristo, o sea, mientras no lleguen a ser espirituales, dice el apóstol Pablo, me harán sufrir mucho. Me harán sufrir mucho. ¿Cómo? Como sufre una madre con los dolores de parto. Así que hay un dolor, y dice en el apóstol, dice cuando la persona no se consagra a Dios, cuando la persona se encuentra como que tibio, como que más frío que caliente en las cosas de Dios, dice el apóstol Pablo, me hace sufrir con dolores de parto. ¿Sabe? Porque la venida del Señor está cerca y en un descuido de nuestra vida espiritual nos podemos quedar. Pero nosotros estamos aquí es para buscar de Dios, para ser espirituales cada día, para buscar de su presencia. Bendito el nombre de Jesús. Que cada día podamos ser más como Él, que podamos tener el carácter de Dios en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. El próximo domingo seguimos con otra partecita sobre el carácter de Dios, que se vaya moldeando en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a que el carácter de Él se forme en nuestro ser, se forme en nuestra vida. Vamos a entonar una alabanza. Y usted ahí le voy a colocar la letra para que usted entone esa alabanza desde ahí donde usted se encuentra. Bendito el nombre de Jesús. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor.
Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir al viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén, gloria al Señor. Nuestro hermano Gerson puede continuar. Yo quiero más de ti y habitar